Mortales, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. El día de hoy tenemos un episodio particularmente especial, ya que tenemos a un muy especial invitado. Les quiero presentar a Javier Vieira, que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy. La verdad es que yo estoy muy agradecida que quisieras compartir este espacio con nosotros. Él es un investigador, ¿cómo más le podríamos decir de tu profesión? Académico y curioso y apasionado de la muerte y los cementerios, y la verdad es que yo me siento muy afortunada de que hayas aceptado esta invitación a este podcast y a que nos vayas a compartir tu mar de conocimiento en estas áreas que quiero pensar que los que nos ven siempre comparten. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Javier. Al contrario, Matilda, muchas gracias a ti por invitarme. Es un gusto y qué emoción de verdad de estar en este espacio tan padre que tienes. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. La verdad es que cuando yo conocí a Javier quedé muy fascinada porque tiene mucha información, tiene muchas áreas de expertise y de verdad me siento muy agradecida de que lo quieras compartir. Bueno, una vez más, muchas gracias por estar aquí, de verdad me siento muy afortunada que quieras compartir todo esto que llevas toda la vida colectando conmigo y con todos los que nos escuchan en Muerte Curiosa. Pero antes de ir ahora sí que a los temas fuertes, porque Mortales, de verdad hoy vamos a ser muy bendecidos con esta información que nos va a compartir Javier, pero quiero primero empezar preguntándote ¿de dónde nació o en qué momento de tu vida nace este interés por los cementerios? Y no nada más como el lugar, sino toda la parte histórica detrás, ¿no? Porque sabemos que es muy fácil decir, ay, es que qué alternativos les gustan los panteones, pero claro, yo sé que tú, como varios de nosotros, lo ven como lo que son básicamente una parte importante de la historia de un país, de su sociedad, como lo hemos dicho anteriormente, al final son museos de la sociedad a las que pertenecen. Entonces yo sé que tú lo ves de esa manera, mucho más allá de nada más para fotos darks, ¿no? Entonces quisiera saber dónde empezó, cuándo se te metió este gusanito de la muerte por ahí que hizo que te quisieras dedicar de lleno a esto. Bueno, pues es una historia muy larga que yo creo que empieza desde que yo era niño. En mi familia el tema de la muerte es un tema muy susceptible, como que se trata con muchísima discreción. Okay. Entonces, cuando pasaban acontecimientos que tenían que ver con muertes en la familia, la verdad es que, pues siendo niño igual, yo me quedaba muy al margen de todo eso y me daba mucha curiosidad qué era lo que estaba como todo detrás, ¿no? Entonces, pues tenía muchísimas preguntas que no se respondían en ese contexto, ¿no? Entonces, ajá, ahí un poco se quedaban como las dudas al aire. Y después, cuando fui libre en la universidad, no, poco antes, yo creo que desde la preparatoria, digamos que yo tenía como esta libertad de explorar y de estudiar lo que yo quisiera. Yo camino mucho por la Ciudad de México y me muevo en transporte público y demás, porque me da mucho miedo manejar, tengo que confesarlo. No, y con este tráfico es horrible, realmente. Entonces, un día iba caminando y me encontré con el Panteón Francés de la Piedad, uh-huh, el que está muy cerquita de Parque Delta. Uh-huh. Y entonces yo dije, qué espacio tan curioso, ¿no? Porque veía yo la avenida principal, la capilla al fondo, los mausoleos, y yo en ese momento ya tenía un poco como encaminada mi vida hacia las ciencias políticas o las ciencias sociales en general, pero también me gustaba muchísimo el arte, la historia, y pues es algo que también tiene que ver con la política en determinado momento. Totalmente. ¿No? Entonces, pues caminando un día, te digo, vi como el Panteón Francés y dije, estaría padre como pasar a explorar. Y entonces, en aquellos tiempos todavía podías pasar al Panteón Francés de manera libre. Claro, ¿no? En aquellos tiempos. En aquellos días que ahora parecen tan lejanos. Un paréntesis, ¿fue hace qué? Como
7 años que ya está cerrado al público general. Yo creo que menos, como 5 años, 4 o 5 años. A mí se me hizo muy eterno esto, pero bueno, ahorita vamos a eso. Disculpa, no, para nada, porque pues es también súper triste que estos espacios de repente se cierren a que la gente los conozca, ¿no? Pero pues sí, es por otras problemáticas. Claro, ahorita hablaremos de eso, pero por favor, primero cuéntanos más. Y entonces, pues bueno, yo caminando por el Panteón me di cuenta de que era un cementerio que además de que tenía monumentos funerarios preciosos, o sea que había mucho que estudiar, digamos, en el tema de arte. Era un cementerio donde se ubicaban las principales familias porfirianas, ¿no? Los apellidos más ilustres del porfiriato estaban ahí, desfilando así ante mis ojos cada vez que yo iba caminando por el cementerio. Entonces, ahí yo trabajaba mucho en la universidad temas de porfiriato precisamente, ¿no? Y entonces empiezas como a hacer vínculos en el aspecto histórico de, bueno, ¿por qué todas las familias están aquí? ¿No? O sea, ¿cuál es la historia de este cementerio? Los nombres, o sea, los personajes que algunos no los conocías, que estaban también en esas familias, ¿no? Cómo se relacionaban entre ellos, los vínculos de poder y demás. Y entonces, pues fue como una otra serie de preguntas, ¿no? Que a mí se me metieron en la cabeza y pues que empecé a tratar de responder, ¿no? Y que a partir de ahí, pues se fue dando como todo este universo de descubrimiento del papel tan importante que tenían los cementerios, no solamente en la cultura general o en la cotidianidad, ¿no? Mexicana, sino también en el aspecto histórico. En el aspecto urbanístico, en el aspecto de qué simbolizaba estar, que una familia estuviera en determinado cementerio, la relación con la historia, con las leyes de reforma, o sea, un montón de cosas, ¿no? Sí. Y metiéndome a estudiar esto, pues descubrí a una mujer extraordinaria que es la doctora Ethel Herrera, que fue la académica que inició como el estudio formal del cementerio como un espacio arquitectónico, pero también histórico en México. Y ella había publicado ya una serie de libros sobre cementerios en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ahí me tienes consiguiendo todos los libros, leyendo. Y pues esos libros para mí pues me abrieron todo el panorama de lo que es un cementerio, ¿no? La riqueza que tiene un cementerio. El simbolismo del arte funerario, la relación, te digo, con los eventos históricos, con los personajes, ya a mí me fascinó por completo todo este tema. Y pues desde esos tiempos hasta ahorita, yo no soy arquitecto, no soy historiador del arte, ni historiador, o sea, soy politólogo, ¿no? Uh-huh. Pero pues todos los aspectos que me han llamado la atención de los cementerios, pues he tratado como de explorarlos, ¿no? Y te das cuenta pues de la enorme riqueza que tiene un espacio así, ¿no? Claro, entonces, porque ves justo más allá del espacio, ¿no? Sino todo lo que incluye, o sea, no es nada más gente muerta abajo de rocas bonitas, sí. Pues son un montón de historias, contextos. Yo siempre he dicho que si tú quieres saber algo de una sociedad, de un país, tienes que ir a los cementerios y no necesariamente únicamente a las tumbas de personajes que aparecen en los libros de historia. Cuando vas a las tumbas de las personas promedio, normales, que están enterradas ahí, también puedes aprender muchísimas cosas de su vida, del tipo de vida que se vivía en ese entonces. Yo he aprendido mucho de puramente ir a leer epitafios, puramente ir a ver de qué murió quién, a qué, y de repente te das cuenta de, ay, esta tumba familiar, todos murieron como a los 32 años, ¿no? Entonces, claramente era una época donde la gente moría joven porque estaban aquí, tenían dinero, a pesar del dinero, entonces no podían pagar buena. Ahí te empiezas a sacar conclusiones de muchas cosas que te hablan de la sociedad y del momento histórico. Claro. Y te dan contexto histórico, además. Sí. Y quiero platicar contigo de este tema de, bueno, aquí en el podcast hemos hablado de muchísimos cementerios, tumbas, en diferentes partes del mundo. Me parece
que es muy común romantizar los cementerios particularmente europeos por el tema de la arquitectura, por el tema de que es un continente muy viejo, entonces encontramos tumbas muy antiguas, de características pues occidentales, por decirlas así. Y aquí en México tenemos muchos cementerios muy valiosos, no solamente arquitectónicamente hablando, sino de todo lo que abarca. Y no los volteamos a ver mucho, a pesar de que los tenemos aquí. Pues digo, tenemos personas que nos escuchan de otras partes de Latinoamérica, pero yo me quiero enfocar un poco en el público mexicano en este caso, porque yo siempre lo he pensado, ¿no? A la hora, por ejemplo, me he puesto a investigar de tantas cosas que pasan en el resto del mundo y en diferentes culturas, cuando olvido que tengo muchas cosas aquí, ¿sabes? Aquí tenemos tanto la historia prehispánica como toda nuestra historia virreinal, etcétera, la revolución. O sea, lo que voy es que es muy normal que el pasto sea más verde del otro lado, incluso en estos temas, ¿no? Sobre todo porque sí lo tendemos a romantizar. Y justamente quiero que empecemos a romantizar los cementerios que tenemos aquí, porque son igual de valiosos, que incluso un poco más que quizás otros que están por ahí, que no tienen tanto peso histórico como los de acá. Y siento que los mismos mexicanos no somos del todo conscientes de eso, ¿sabes? Cuando tenemos un patrimonio de cementerios súper importante, el cual también creo que no es nada más la población, sino que el mismo gobierno tiende a ser negligente o tal vez, o más que negligente, a ignorar un poco la participación de los panteones en nuestro patrimonio cultural, a diferencia de otros países donde te digo que ahí se manejan los cementerios en calidad parque, calidad museo, el cuidado es muy diferente, hay muchas actividades culturales, la gente tiende a ir de una manera más, ¿cómo decirlo?, cotidiana, pues no es tanto como de, ay, no, el cementerio, sino que lo tienen bastante integrado porque aparte está bien cuidado, la presentación del cementerio es bueno, entonces también como que invita a las personas a pasar más tiempo ahí. Quiero que me platiques particularmente, yo sé que tú estuviste participando directamente en la restauración de la rotonda de los hombres ilustres, que me parece que ahora es de las personas ilustres. ¿Y cómo fue tu experiencia? Quiero que porque en la reunión anterior al día de hoy que tuvimos, me habías platicado también de que, pues de entrada fue difícil llegar a ese punto de la restauración. Y una vez llegando ahí, de tumbas de personajes muy importantes para nuestro país, al día siguiente ya estaban vandalizadas. Quisiera que me platiques en tu experiencia de el vandalismo en los cementerios, cómo eso nos afecta para su conservación y también qué nos da el gobierno, qué tanta atención le pone y qué tanta atención no, o sea, qué tanto le importan los cementerios a nuestro gobierno nacional. Ok, bueno, mira, yo particularmente no participé directamente en la restauración, digamos, yo no estuve ahí ni restauré ni nada por el estilo, ¿no? Ese proyecto precisamente fue de la doctora Ethel Herrera, mi maestra en todos estos temas, que ella sí convocó a un grupo de especialistas restauradores, ¿no? Y presentó todo el proyecto ante la Secretaría de Gobernación para que Gobernación pudiera dar los fondos adecuados para la restauración, ¿no? Entonces, de lo que sí estuve muy enterado fue, gracias a la doctora Herrera, fue precisamente como de todo este proceso y de lo que pasó inmediatamente después del proceso, ¿no? Entonces, primero que nada, fue difícil obtener estos fondos porque como tú bien lo dices, en México no tenemos una cultura, digamos, de conservación de los cementerios, ¿no? El cementerio en México, a diferencia, por ejemplo, en Inglaterra, o sea, que tú y yo conocemos muy bien Inglaterra, Londres, el cementerio en Londres, por ejemplo, o en Inglaterra en general, está muy integrado al espacio urbano, ¿no? Es esto que tú comentabas. O sea, la gente va ahí todos los días a pasear a sus mascotas, va a tener picnics, a salir a correr. O sea, es un espacio más dentro de la ciudad, ¿no? A diferencia de que de lo que pasa en México, que es un espacio que todavía guarda como está bajo un concepto mucho de solemnidad, digamos, ¿no?
O sea que sí es para que, bueno, para lo que se utiliza un cementerio, ¿no? Pero que, o sea, no se visita con frecuencia, que no está, que sí los familiares pueden estar al pendiente en aniversarios o en Día de Muertos o el 10 de mayo, demás, pero que fuera de eso, pues el cementerio está ahí como una especie de espacio cerrado en la ciudad, una reliquia ahí en la cotidianidad, Sí, sí. ¿no? Entonces, no tenemos esa cultura de apreciación de lo importante que es un cementerio, históricamente hablando, no solamente cuando lo necesitamos o cuando se ocupa porque esté un familiar ahí ni demás, sino porque es un testimonio paradójicamente muy vivo de la historia, ¿no? Nosotros no lo vemos así. Entonces, hay muchísimas problemáticas dentro de los cementerios en la Ciudad de México, sobre todo en el ámbito de la seguridad, que era lo que tú comentabas, porque pasa algo muy curioso. El espacio del cementerio en general, digamos que está bajo la administración de la empresa o del gobierno, ¿no? Los panteones civiles, en este caso, por ejemplo, el de Dolores, donde está la rotonda. Que pues digamos el gobierno tiene de la Ciudad de México o federal en determinados casos, por ejemplo en la rotonda, ¿no? Que está bajo la jurisdicción de gobernación, tiene digamos la responsabilidad de asignar, ¿no? Un número determinado de vigilantes, de encargarse del plan de seguridad del cementerio y demás. Pero pues muchas veces no se implementan estos planes o simplemente los recursos no alcanzan para tener estos esquemas de seguridad, ¿no? Para los cementerios. Y eso aunado también a la cultura que tienen, por ejemplo, también muchos trabajadores del cementerio, ¿no? La gente que trabaja ahí, los mismos visitantes y demás, hace que no sea un espacio que se cuide mucho y que esté propenso a vandalismo, a robos, a inseguridad y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que ocurre con los cementerios, por ejemplo, en el caso de las tumbas particulares, es que, digamos, la familia o la persona responsable es el encargado de cuidar esa tumba o ese sepulcro en general, ¿no? Ya cuando pasan muchos años y no hay familia o la familia simplemente se olvida, pues esa tumba queda en completo abandono, Y ¿no? a ver, corrígeme porque no estoy segura si esto sea real, pero yo tenía entendido que, no sé, tú adquieres una tumba familiar, un nicho, lo que sea, por tantos años, no sé, pero son muchos años, ¿no? No sé, 20. Y de repente pasan esos 20, tendrás que renovar como que el pago de ese monumento funerario, o sea, el que sea, ¿no? Sí. Y si no lo haces, pues ya queda en situación pues de abandono, ¿no? Tendrían que, y hay veces que el cuerpo se mueve a fosa común o no, o sea, también depende de qué tanto seguimiento le das al entierro, y eso puede aplicar hasta para si tú eres el último descendiente de una familia que enterró a alguien ahí hace como 500 años, bueno, igual es muy exagerado, pero hace mucho tiempo, tú todavía tendrías que hacerte cargo de eso, y la mayoría de las personas pues no lo hacen, ¿no? Porque yo, ¿por qué voy a seguir pagando la tumba de mi familiar, que ni conocí, porque murió 1000 años antes de que naciera mi abuelo? O sea, no sé. Claro. Pero eso es real, o sea, sí tienes que estar realmente renovando eso de para hecho, su manutención. O sea, era lo que te comentaba, o sea, la familia es la responsable de la tumba, ¿no? Entonces, la administración del cementerio, digamos, es responsable de la vigilancia general de los espacios comunes y de que, digamos, todo esté funcionando administrativamente dentro del cementerio. Pero la administración del panteón no le preocupa que tu tumba se vea bonita o que se esté cayendo o qué es lo que pase con los restos ahí después de determinado tiempo. Obviamente hay un protocolo que se sigue, pero cuando pasan muchos años o la familia simplemente abandona el lugar, ¿no? Pues la tumba cae precisamente como en el estado de abandono, ¿no? Y entonces ahí precisamente es difícil muchas veces, por ejemplo, acercarse a organismos gubernamentales, ¿no? Y buscar a los descendientes de determinada familia y demás para restaurar un monumento que puede ser histórico, ¿no? Que pertenece a determinado personaje o que tiene una importancia histórica o artística muy peculiar, ¿no? Porque la tumba en teoría sigue siendo de la familia,
¿no? O de la persona responsable. Pero cuando queda en abandono y no quedan descendientes y demás, pues no quedan, digamos, muchas opciones, ¿no? Y se trata de rescatar, digamos, acercándose a estos organismos, pero es difícil, ¿no? O sea, como convencerlos primero de la importancia, ¿no? Es lo que te iba a decir. Eso. Porque si tú llegas y dices, bueno, ok, o sea, no será Porfirio Díaz quizás, Ajá. pero es alguien que sabemos que, no sé, fue un personaje del porfiriato, por decir algo muy importante, o que los historiadores pueden fácilmente reconocer, Claro. pero no es el personaje que todo el mundo conoce. Entonces, a la hora de ir y recordarle eso a las organizaciones gubernamentales, no les dan el mismo interés que le darían a alguien más como globalmente conocido como ídolo nacional. Claro, es difícil, ¿no? Sí. O sea, es difícil hacer como que se reconozca esa parte, ¿no? O sea, difícil primero porque es una tumba. Difícil porque, bueno, ¿quién va a ir a ver esa tumba en el panteón, no? Y difícil porque, te digo, existe también como luego este conflicto de que la tumba todavía es propiedad privada, en teoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí hay que agotar como todas las instancias para decir, bueno, sí puede ser propiedad privada, pero bueno, ya no hay descendientes o los descendientes no cuentan con los recursos, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante restaurar o recuperar este monumento por tales razones, ¿no? Entonces, por eso fue, digamos, todo un logro, ¿no? Que Gobernación hace 7, 8 años, apoyara el proyecto de la doctora Herrera para restaurar íntegramente la rotonda, ¿no? Porque fue como de verdad destinar recursos, es decir, es que esto es importante y es importante que la gente lo conozca, es importante que la gente sepa que aquí hay algo muy importante de la historia, ¿no? Y pues bueno, ese proyecto se hizo y pues lamentablemente, eso sí te puedo decir que participé porque yo en ese momento trabajaba en una revista. Uh-huh. Y nosotros cubrimos con la doctora Herrera que poco tiempo después de que se había restaurado la rotonda ya estaba vandalizada. ¿Pero cuánto es poco tiempo? O sea, cuestión de días, meses. Sí, la doctora a mí me había comentado que semanas, o sea, un par de semanas después de que se abrió, de que se logró la restauración, de que logró abrir la rotonda, ya estaba vandalizada, ¿no? El cementerio cuenta, porque quería tocar ese tema una vez más. Uh-huh. El cementerio de Dolores cuenta con seguridad, supuestamente. ¿Ves que habíamos platicado que, por ejemplo, el Panteón Francés, uh-huh, al que antes podíamos uno ir libremente a dar el rol, a leer, a pasarla bien? Uh-huh. Y ya, yo recuerdo muy bien que eso también te lo platiqué, yo iba seguido al Panteón Francés, nada más a estar ahí, a existir, porque aparte a mí me gustaban mucho las tumbas de ese panteón en particular. Me parece que era bastante accesible, estaba céntrico, o sea, para los amantes de precioso. Estar ahí era como perfecto. Y yo iba mucho, hasta que un día fui. Y el señorcito de la entrada me dijo, no, lo siento, no puede entrar, no está abierto al público. Yo así de, oiga, ¿cómo que no está abierto al público? Si yo llevo viniendo aquí toda la vida, ¿no? Sí. Y me dijo, no, solo pueden entrar familiares. Y de hecho me sacó una jalada, discúlpenme, pero porque me dijo, es que aquí hay pura gente francesa enterrada. Entonces yo así de... no, pero bueno, pero ya, entonces, yo honestamente en ese momento pensé que era por mi aspecto. Dije, ay, seguramente me vieron con cara de que voy a ir a dejar gallinas o no sé, algo así, no sé, o no sé qué pensaron y por eso me están haciendo el feo. Pero luego dije, la verdad llevo un rato viniendo aquí, nunca me habían hecho el feo. Y luego ya vi que sí, no era solo a mí, o sea, todos los que querían ingresar ya no se podía. Y platicando esto contigo, recuerdo que mencionaste de, bueno, a ver, es que hay como 2 guardias en un terreno gigantesco, o sea, también está, bueno, no sé si es la cifra exacta de guardias, pero de que sí es muy difícil echarle un ojo a un terreno tan grande siendo tan pocas personas, y eso también pues refleja que no son los recursos que realmente se necesitarían, ¿no? Sobre todo por el tema de pues vandalismo, de cosas exóticas que pasan en los panteones. A mí me parece en lo personal muy triste el tema del vandalismo en general. Yo entiendo que pues la gente igual tenga como que, no sé, hay personas que tienen necesidades que nosotros no sé, o sea, no quiero justificar, pues, pero la rotonda es parte de nuestra historia.
No hay cualquier nada que veriento ahí. Y aparte son monumentos que no es nada más, o sea, es arte, ¿sabes? Y yo sé que mucha gente no lo entiende así. En general, yo también creo que si es una tumba X de una persona X, merece el mismo respeto que la tumba de Diego Rivera, honestamente. Sí. Pero es un poco, como te decía antes de empezar esta grabación, es el por qué en México no podemos tener cosas bonitas. Si la gente fuera un poco más consciente de ello, que no nada más son cosas de gente muerta y ya, es parte de nuestra identidad cultural. Y por ejemplo, platícanos, ¿quiénes están en la rotonda de los hombres ilustres? ¿Quiénes están? Y no solo eso, quiero que nos platiques un poco de quién más está en el Panteón de Dolores, aunque no está en la rotonda. Porque regresamos a lo mismo. Sí están los personajes influencers famosos de la historia, y también están las personas anónimas que no son tan conocidas, más son igual de importantes y partícipes en nuestra historia como sociedad mexicana. Claro. Bueno, pues primero me gustaría decirte, bueno, sí, esta problemática de la vigilancia no la tiene nada más el Panteón de Dolores, yo creo que la tienen todos los panteones. Sí, pues tiene sentido. Porque son pocos guardias, lo que tú decías, para un superterreno, ¿no? Entonces, pues, el Panteón francés, el español, o sea, cualquiera panteón importante, ¿no? No que los otros no sean importantes, sino históricamente más relevante, ¿no? Pues tienen esta problemática. Y pues sí, ¿no? O sea, estos temas de vandalismo, de saqueo, pues hacen hecho precisamente que, por ejemplo, el Panteón francés de repente cierre sus puertas, ¿no? Y diga, ya nada más puede pasar alguien que tiene algún familiar aquí, y prácticamente el guardia te acompaña a la tumba para que no te vayas a ir a otro lado, ¿no? Entonces es bastante triste, ¿no? Es una problemática seria. Y pues que viene de todo esto que platicábamos de la cultura, ¿no? Respecto a la rotonda, bueno, es padrísimo porque, bueno, hablando del Panteón de Dolores, precisamente, yo creo que es el panteón más representativo, más pintoresco, más rico un poco, que tenemos en la Ciudad de México. Son 240 hectáreas de panteón que están ahí adentradas en una parte del bosque de Chapultepec. Que además tiene una historia súper interesante con el desarrollo de la industria funeraria, que hace muchos años vivía gente ahí, los trabajadores, que tenía una estación de tranvía de mulitas para trasladar los cortejos fúnebres, ¿no? ¿De qué año es? O sea, cuando se abre ya las puertas como panteón. Como panteón, de hecho mañana se va a haber una ceremonia porque se cumplen 150 años de la inauguración del panteón. ¡Felicidades al Panteón de Dolores! Pero a ver, contexto, porque como esto se publica como una semana después. Hoy es, ¿qué? 24 de septiembre. Sí. Entonces sería el 25 de septiembre. Sí. ¡Ay, qué felicidad! Sí, 150 años, ¿no? Sí, no es poco. No, es bastante. No es el más antiguo. Pero, insisto, yo creo que es como el más representativo de toda la ciudad. ¿El más antiguo que sería el de Tepeyac? Históricamente es el de Tepeyac. Okay. Si consideramos que desde la época virreinal ya había sepulcros en todo ese complejo de lo que después iba a ser todo lo que conocemos de la basílica, ¿no? Okay. Formalmente, ya después de las leyes de reforma, o sea, el primer panteón civil tal cual, o sea, que no está bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica, fue el Panteón General de la Piedad. Okay. El Panteón General de la Piedad estaba ubicado enfrente del Panteón Francés de la Piedad. Sí. ¿No? Que el francés, digamos, es como todo un enredo de fechas. El francés es más antiguo, pero antes... sí, era la iglesia, ¿no? No era la iglesia, estaba bajo la administración de la Sociedad Franco-Suiza Belga Mexicana. Ah, ok. Y sí era para franceses nada más, o sea, para todos los franceses que habían venido con la intervención a mediados del siglo XIX, ese panteón era para ellos. ¿No? Pero digamos, sí hay ruinas dentro del panteón, esto también creo que lo habíamos platicado, dentro del panteón hay ruinas de un convento o monasterio. ¿De cuál? ¿En el del francés? No, bueno, el francés, lo que pasa es que el francés se funda para los franceses que estaban aquí en México, digamos, y antes la entrada del Panteón Francés no estaba sobre Avenida Cuauhtémoc, que es donde está hoy, sino estaba sobre la Avenida Río de la Piedad, ¿no? O sea, sobre de este lado.
Entonces, precisamente pasan los años y cambian el lugar de la entrada, y donde era la antigua entrada se quedaron un montón de construcciones de lo más antiguo más que bien existía de ese primer panteón, ¿no? Claro, tiene sentido. Entonces, digamos que en cuestión de tiempo el más antiguo era el Francés de la Piedad, pero del gobierno mexicano, digamos que estuviera auspiciado por mexicanos, fue el General de la Piedad, Okay. que estaba enfrente. Pero fue un caso de corrupción horrible. Una vez más. Una vez más. Sí. Qué extraño en la historia de nuestro Y país. es fascinante porque ese panteón, o sea, lo inauguran, lo va a inaugurar Juárez. O sea, va presencialmente el benemérito. Juárez a inaugurarlo, y el discurso lo da Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Okay. Y además estaba enfrente del Panteón Francés, o sea, tenía como un simbolismo político el hecho de que el gobierno juarista hubiera inaugurado un panteón enfrente, ¿no? Claro. Pero muy poquito tiempo después se dan cuenta de que el terreno que escogieron, y ahí viene como la corrupción de por qué ese terreno, o sea, qué fue lo que los llevó a construir ahí, era completamente inservible para un panteón. O sea, aparte de que algo tuvo que haber tenido que ver el río de la Piedad, pero cada vez que llovía, o sea, el terreno se anegaba por completo. Entonces los sepulcros se emergían, ¿no? Sí. O sea, los cuerpos, los cadáveres. Sí. Algo que también pasaba, por ejemplo, en el Panteón de Campo Florido, que está hoy donde está hoy la Colonia Doctores, también pasaba en el Panteón de Santa Paula, donde hoy está la Colonia Guerrero, etc. Era un problema muy persistente, ¿no? Entonces, ahí el punto, digamos, pues es que, pues sí, ¿por qué no habían hecho como el estudio, ¿no? Bien del terreno antes de poner el dichoso panteón ahí, ¿no? Y luego toda la rimbombancia con la que se inauguró y demás. Entonces, el panteón lo cerraron muy poquito, duró muy poquito tiempo, o sea, creo que 2 o 3 años, muy poquito tiempo. Y después, ya como el gobierno un poquito más centrado en materia, ella había abierto concesiones y demás para que la iniciativa privada fundara cementerios, ¿no? Y como 10 años después se da una concesión para el Panteón de Dolores, ¿no? O sea, ya pasamos los de la Piedad, el Francés y demás, ¿no? Entonces, el Panteón de Dolores lo funda era un panteón al principio privado, o sea, el gobierno le había dado una concesión a una empresa. Okay. Lo funda un hombre que se llamaba Juan Manuel Benfield. Y es una historia muy interesante y también como muy romántica, ¿no? Eso siempre es divertido. Del panteón, porque, bueno, Juan Manuel Benfield venía de una familia británica, inglesa, que llegó aquí a México en 1835. ¿No? Su padre se llamaba William Benfield. Y llegaron aquí a México porque la esposa de William Benfield enfermó de tuberculosis en Inglaterra. Ay, un clásico entonces, de ayer y hoy. Claro. Y entonces, como tú y yo sabemos, el clima y la comida de Inglaterra son bastante, muy poco alentadoras. Alentadoras. Y el médico les dice que para que la esposa se recupere, pues tiene que venir a un mejor clima, ¿no? ¿De verdad? O sea, claro. La mandó a las Américas, sí, nada, para que se curara. Se oreara un poco más. Sí, le diera un poquito de sol. Mira, está muy interesante. Y comiera rico, ¿no? Claro, entonces, y pues qué privilegio, ¿no? Supongo que no se lo podía decir a todos. Sí, entonces ellos llegan a Veracruz en 1835, pero pues no... digamos que les pasa algo muy feo porque pues en ese momento en que Veracruz, el puerto de Veracruz era un hervidero de enfermedades por todos lados. Sí, ahí llegaba todo el mundo, o sea, ¿no? Se cruzaba todo. Una de las hijas del matrimonio enferma de cólera. Entonces la niña muere. Rayos, o sea, tenían todo su checklist de enfermedades de la época en la familia. Y la niña muere, y entonces ellos, al no ser católicos, o sea, ellos eran anglicanos, venían de Inglaterra, las iglesias de por ahí, pues no les permiten sepultar a la niña, ¿no? O sea, porque no eran católicos, ¿no? O sea, no podías sepultar a una niña en un camposanto católico. A ver, no me digas que abrieron un panteón solo por eso. No, bueno, okay. Más o menos. Y yo, porque si no, ¿qué haces? O sea, si no te dejan enterrar a tu hija muerta de cólera, entonces, ¿qué procede? Ellos la enterraron a pie de playa.
Es lo que nos dicen ahí algunas fuentes, ¿no? Entonces, ilegalmente. Más o menos, Okay. Pero pues más allá de lo ilegal es como la tristeza, ¿no? Sí, de pues, no haber poder podido un lugar darle de entierro un digno. sepulcro digno a su hija. Entonces, pues eso queda como muy hondo en la familia, ¿no? Y dice la doctora Herrera que ellos prometieron en algún momento fundar un panteón, ¿no? Y yo digo que pues también al mismo tiempo pues, de esa parte romántica del dolor familiar, pues también le vieron un enorme potencial al negocio que podía resultar eventualmente de fundar un panteón, ¿no? Sí, supongo que aparte no eran los únicos en todo el país que no sé, que fueran protestantes o vinieran de otro tipo de creencia y que no los dejaran enterrarlo tan fácilmente. Sí, no, era un rubro que pues tenía así como muchísimo potencial, no nada más en México, en todo el mundo, ¿no? Sí. Y entonces vienen las leyes de reforma a finales de 1800, de la década de los 1850, entonces pues se abre como toda esta posibilidad, ¿no? Para que obviamente los cementerios dejan de estar bajo la jurisdicción católica, porque el gobierno a veces navega con cara de tonto, pero no lo es, o sea. Por no decir otra palabra. Sí, por no usar otros términos. Las leyes de reforma tenían el objetivo primordial de obtener recursos. O sea, era un gobierno, o sea, el gobierno que se fuera a conformar estaba ya muy empobrecido por las guerras civiles, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que siempre pasa en todo el mundo es que la gente nace y se muere, ¿no? Sí, exacto. Ese es el destino de todos nosotros. Tal cual. Al gobierno lo que le interesaba por estos temas de los registros civiles y de los cementerios y demás era obtener recursos de esos rubros que sabía que siempre iban a estar dando dinero, ¿no? Entonces, abre como todo este tema de las concesiones y Juan Manuel Benfield gana una, ¿no? Y decide fundar un cementerio en un terreno que era de su propiedad que se llamaba Tabla de Dolores. Okay. Por eso el panteón se llama Panteón de Dolores. Okay. Hay gente que dice que era por la suegra de Juan Manuel que se llamaba Dolores Mugarrieta de Galloso, ¿no? Pero no, o sea, es porque el terreno se llamaba Tabla de Dolores. De hecho, ahí muy cerquita está esta famosa obra de Diego Rivera del Cárcamo de Dolores, que era parte del sistema de acueductos de la ciudad. Okay. Entonces, también se llama de Cárcamo de Dolores por el terreno. Hay muchos dolores ahí, ¿no? En poco que ver con la suegra. Sí. Entonces, pues se funda. Le dan la concesión, se funda el panteón en 1875 y algunos años después el gobierno le compra, o sea, pierde la concesión Juan Manuel, pero el gobierno le compra el terreno para que sea ya de propiedad gubernamental, ¿no? Entonces, cuando le dan la concesión a Juan Manuel Benfield, hay como una especie de apartado, un inciso que dice que él tiene que destinar el lugar más privilegiado o un lugar muy, pero muy bueno, ¿no? Dentro del panteón, para que ahí vayan a reposar los restos de los personajes ilustres de México, ¿no? Esto está muy interesante porque pues, es un momento en que los liberales habían ganado la guerra de reforma, el lado conservador estaba completamente derrotado, habían fusilado a Maximiliano, etcétera, etcétera. Sí, entonces, pensando en él todos los días. Todos los días, yo lo sé. Entonces, como el meme de no quería beber hoy, pero lo extraño. Sí, pobre Maximiliano, que bueno, lo de Maximiliano, luego te cuento ahí un paréntesis. Ah, yo también tengo ahí unas teorías conspirativas sobre Maximiliano. Cuéntamelas, dime. Será en otro, detrás de cámaras, quizás, para no perder el hilo, pero sí, habrá algo que ver de Maximiliano, en el futuro. Pero perdón la interrupción. No, para nada. Entonces, ya se me ha olvidado el santo al cielo. No te preocupes. Bueno, es un momento en el que al gobierno juarista, no tanto al gobierno juarista, al gobierno liberal, porque Juárez muere antes de que se inaugure el panteón y está de presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Pero bueno, o sea, al proyecto político liberal, mejor dicho, lo que le interesa mucho es empezar a crear una identidad nacional, ¿no? Entonces, la rotonda tiene un gran peso político en ese sentido.
porque es un lugar destinado precisamente como a ser un panteón nacional, pero pues obviamente con la versión de la historia liberal, o sea, los vencedores de la historia, ¿no? Sí. Y ahí entra un tema súper interesante porque yo cada vez que doy una visita a la Rotonda de más, siempre digo que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Eso es un clásico, yo creo que en todos los panteones, ¿no? O sea, llevar una cuenta exacta y como monitorear qué pasa con los cadáveres de 1000 años, con todos los cambios políticos, sociales y que en el mismo cementerio suceden. Yo siempre he pensado eso de, no sé, muchos dicen que aquí está, muchos dicen que no, quién sabe, no sé. Bueno, fíjate que más allá de eso, bueno, sí estamos convencidos de que muchos de los restos, o sea, de que todos los restos sí están, ¿no? O sea, de que sí son del personaje, digamos, ¿no? Pero es más como en el sentido de que pues es nada más la mitad de nuestra historia. O sea, en el ámbito de políticos y de militares, la Rotonda está llena de puros personajes liberales, ¿sabes? O sea, de los de su visión y su narrativa de la historia, ¿no? Porque ese sí fue, como dices, ¿no? Si esto pasó en la época donde los conservadores estaban totalmente derrotados, siempre quien lleva la batuta de la historia es el que está ganando en ese momento. Claro. Y los demás quedan totalmente desacreditados y borrados de la memoria colectiva, pero no significa que no hayan tenido, porque la gente luego, sobre todo en la política, polariza mucho, ¿no? O es blanco o es negro. Claro. O el conservador es malo, los liberales buenos, y ya así se queda, ¿no? Cuando realmente hay muchas áreas de grises, ¿no? Claro. Entonces, o sea, la Rotonda juega un gran papel simbólico en esa construcción de la identidad y de la historia nacional, desde la perspectiva liberal, ¿no? Entonces, pues sí, ahí están como todos los héroes que ellos quisieron exaltar en ese sentido, pero pues nos falta la otra mitad, ¿no? O sea, nuestros grandes historiadores, los grandes pensadores conservadores que están ahí desterrados y olvidados en algún templo, ¿no? En alguna iglesia, y que también deberían de estar ahí, ¿no? Porque pues es como el círculo completo. Pero, y pues además, esto te lo tengo que decir, o sea, para estar en la Rotonda, para que alguien pueda ser inhumado en la Rotonda es a través de decreto presidencial. Okay. Entonces, conforme van pasando los sexenios, hay algunos presidentes que no se interesan mayormente por la Rotonda, pero hay otros que, digamos, a quien ellos deciden inhumar, siempre hay un mensaje detrás, ¿no? O sea, siempre hay algo como representativo del legado o el mensaje que ese presidente quiere dejar a través de la Rotonda, ¿no? Pero eso es muy poderoso, ¿no? Y es interesante cómo mencionas esto. Hay unos que ni la piensan, ni les importa, ni nada. Cuando es algo muy simbólicamente poderoso que podrían incluso utilizar a su favor en tu tema de presidencia, ¿no? Pero sí, ni se les ocurre a algunos. Sí, porque hay un mensaje muy, muy poderoso en estar ahí, ¿no? Claro. O sea, en ese lugar tan expresivo de la historia mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, te podría dar un caso muy particular. Durante su sexenio, o sea, de 2000 a 2006, yo tenía 6 años, la verdad es que no me importaba nada. O sea, ni en cuenta de eso. Tampoco estabas ahí viendo que... Pero, bueno, por ejemplo, en el año 2003 le cambia el nombre de Rotonda de los Hombres Ilustres a Rotonda de las Personas Ilustres. ¿No? O sea, ya haciendo referencia, incluyendo, digamos, en el nombre a las mujeres que ya estaban ahí. Por ejemplo, cuando llegó a la presidencia de la República, lo hizo mucho con este discurso, yo no emito ningún juicio, o sea, X, ¿no? Pero lo hizo mucho con este discurso como de la alternancia democrática y que en México había más partidos políticos, ¿no? O sea, llegó mucho con esta cosa, ¿no? Sí. Este concepto. Y, por ejemplo, decreta que sean trasladados a la Rotonda los fundadores de los que en ese momento eran los 3 principales partidos políticos en México, ¿no? Entonces está Eberto Castillo del PRD, está Manuel Gómez Morín del PAN, y hay un cenotafio de Jesús Reyes Heroles del PRI, ¿no? Aquí, cenotafio, me gustaría como aclarar, tenemos 116 monumentos en la Rotonda, pero hay 3 que son cenotafios. Un cenotafio es un monumento de tipo funerario que no tiene los cadáver, restos, ¿no? De hecho, cenotafio, tal cual la traducción de sus raíces latinas, me parece, pues es tumba vacía, ¿no?
Tumba vacía. Tumba vacía. Tienen, de hecho, me parece que los que ponen cuando hay un accidente automovilístico o algo, tienen, pero tienen un nombre distinto, ¿no? No recuerdo bien la terminología. Ok. Pero sí son una especie de cenotafios, ¿no? Que es ahí, no es como, pues ahora sí, puramente simbólico. Sí. Y entonces, como en ese momento había un ambiente muy antipriista, la familia de don Jesús Reyes Heroles dice, bueno, ok, aceptamos que haya un monumento de Reyes Heroles aquí, pero pues los restos se quedaron en el Panteón Francés de la Piedad, ¿no? Entonces lo mismo pasa con Sor Juana, ¿no? Hay un cenotafio de Sor Juana ahí, pero pues no están los restos de Sor Juana. Claro. Ahí, ¿no? No los hemos encontrado todavía. Bueno, el claustro dice que sí, pero bueno, yo tengo mis dudas, no sé. Oye, ese es otro gran tema, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó con Sor Juana? Porque aparte también, es que a ver, ¿qué? ¿Tú crees que haya terminado en fosa común o está enterrado en, o sea, no sé? O sea, lo que voy es, ¿cómo vamos a saber si sí son los restos de Sor Juana o no? Bueno, ahí por ejemplo en el caso de Sor Juana sí hay un problema como de, ¿cómo decirlo? De algunos elementos históricos que no encajan, ¿no? Porque si no mal recuerdo el claustro dice que rescata los que ellos creen que son los restos, creo que del templo, debajo del templo. Eso ¿no? tendría sentido, ¿no? pero ¿a base de qué creen que son de ella? Ok, es que, bueno, ahí tenemos un problema porque Sor Juana muere, no recuerdo si de cólera, también había una epidemia espantosa en aquellos momentos, de cólera me parece, si no, podemos checar el dato. No me sería raro que fuera cólera. Cólera. Y entonces como Sor Juana muere de esa enfermedad, no podía ser enterrada dentro del templo como otras monjas. Porque tenía que el cadáver ser podía contaminar, tiene también sentido. Tenía que ser enterrada en la huerta. Entonces ahí hay un problema histórico de decir, bueno, pues, si encontraron los restos de alguien aquí probablemente sea de una religiosa, pero no creo que sean de Sor Juana, porque Sor Juana muere de esto y pues Sor Juana tenía que ser enterrada en otro lado. Entonces, si quieren encontrar los restos de Sor Juana, pues es mejor que busquen en lo que era la huerta, ¿no? Como dice el Chicharito, interesante. Sí, eso está padre, ¿no? Sí, no, totalmente. Y no, mira que no lo habían ni pensado, no, o sea, no tenía idea que ya habían declarado que ya habían disque encontrado su cadáver. Eso. Sí, y precisamente como provocó mucha polémica, o sea, sí, creo que tienen como unos restos expuestos ahí a la entrada del Divino Narciso, que era lo que era el templo de San Jerónimo. Pero sí, muchos historiadores y cronistas levantaron la mano y dijeron, oye, a ver, pero Sor Juana no pudo haber sido enterrada en el templo porque fallece de una enfermedad infecciosa, la tuvieron que haber enterrado en la huerta, ¿no? Entonces, ahí, desde ese punto. Y ahí ¿no? habría otras personas, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso sería muy difícil de identificar, porque... Sí, bueno, aparte de todo este rollo de los ADNs y las pruebas eso científicas. yo, por ejemplo, ahorita con lo de Jack el Destripador, Ajá. ando así de... No lo sé, o sea, digo, ¿quién soy yo para decir no, están mal? Pero eso de que el ADN sobreviva tanto tiempo de esa forma sin que esté en conservación de ningún tipo, no lo sé. Sí, hay como que muchas interrogantes en el camino, ¿no? Sí, justo. Pero mira, por ejemplo, te voy a poner un caso muy específico del Panteón de Dolores. Por favor. José Guadalupe Posada. Ah, o sea, sí. El gran artista mexicano. Al que le debemos a la Catrina. Así es. Los restos están perdidos en el Panteón de Dolores. En algún lado, ahí están. En algún lado. Esto también me lo enseñó la doctora Herrera. Quiero que lo sepan porque para dar crédito a quien crédito merece. Pero ese dato yo no lo tenía. Y ella me dijo que, bueno, José Guadalupe Posada, en efecto, cuando muere en 1913, muere en la pobreza absoluta. O sea, y pobreza, te estoy hablando que ni un peso literalmente como en la bolsa. Varios de los grandes artistas. Así es. No todos, pero varios. Es como el precio del arte, ¿no? Sí. Entonces, muere en la pobreza absoluta y en aquellos tiempos había 6 tipos de entierro dentro del Panteón de Dolores. Y a él le toca la 6ª clase, que quiere decir literalmente una fosa común. Gratuito, pero fosa común. Uh-huh. Entonces, los restos de Posada están ahí perdidos en lo que antes era la fosa común del Panteón, ¿no? Dificilísimo, sí, o sea, muy, pero muy difícil. ¿Quién es nuestro compa? Va a estar muy difícil. Poder identificarlos, ¿no? Pero,
Pues, por ejemplo, el grupo de amigos protectores del Panteón de Dolores, la sociedad de la doctora Herrera, que respalda como todos estos aspectos de difusión y demás, lleva muchos años proponiendo que se le levante un cenotafio a Posada en la rotonda, ¿no? Porque decimos, bueno, los restos están ahí, más que merecido, ¿no? El lugar. Y además tengo que decirte que sería el primer personaje proveniente de Aguascalientes. Y es lo que te iba a comentar, ¿no? Esto no sé si yo lo soñé o no, pero creo que me habías comentado que creo que Aguascalientes ha peleado por los restos de Posada, pero justo es como, pero que no sabemos cuáles son. O sea, si quieren venir a buscarlos. No es porque no queramos, sino que no sabemos quién es. Sí, ¿no? Y además, no, es dificilísimo. O sea, mira, por ejemplo, hace 20 años, esto se está documentado, o sea, lo pueden buscar en internet y demás. La familia de Antonio Rivas Mercado, el arquitecto del Ángel de la Columna de la Independencia y el padre de Antonieta y todo, estaba enterrado en el Panteón de Dolores. Y la familia trató de exhumar los restos de donde estaba la tumba, ¿no? Ok. Y pues cuando escarbaron, pues sí, o sea, les dijeron el espacio, escarbaron y demás, o sea, y se encontraron nada más creo que un botoncito de marfil, o sea, unos poquitos huesos y los herrajes del ataúd, ¿no? Ah. O sea, es como, bueno, sí, ¿no? Pero ya localizar, por ejemplo, y luego unos restos de una fosa común, pues es una cosa muy, pero muy difícil, ¿no? No, y es que a ver qué no ha pasado en todo este tiempo. Y me refiero a qué no ha pasado dentro del panteón sin que uno se entere, ¿no? Así es. ¿No? O sea, cuántos saqueos que uno ni se enteró. Y seguro luego los mismos que saquean ciertos sepulcros ni saben a quién están saqueando. Bueno, ¿no? y además, bueno, deja tú de los saqueos. Es que, sobre todo el Panteón de Dolores, si un día van, es muy irregular el terreno. Y sea, los temblores seguro hacen que o sea, todos... no crean que todo está así como ordenadito ni nada. O sea, se van a encontrar tumbas en vertical, en horizontal. Es muy difícil andar por entre todas las tumbas. Más las cosas estas del terreno y demás. Entonces, pues ya, o sea, después de más de 100 años encontrar unos restos así, pues es dificilísimo, ¿no? Sí, claro, tiene sentido. ¿No? Eso es la parte triste de, ¿no? Hay cosas que realmente nunca vamos a saber y restos que realmente nunca vamos a encontrar. Eso a veces sí me mantiene despierta en las noches. Son nuestros momentos más humildes, yo creo, ¿no? Sí, justamente. Sí, entonces, pues, bueno, pero ahí está siempre la propuesta de que tengamos un cenotafio para Posada, ¿no? Y pues en general la rotonda, pues son militares, políticos, artistas, escritores, ¿no? Que pues en algún momento se decretó, el presidente decretó que sus restos merecían o eran meritorios para estar ahí, ¿no? ¿Cuál de todos los presidentes? De todos. ¿Todos? O sea, cualquier presidente podría estar enterrado ahí. Ah, no. O sea, el presidente es el que decreta quién tiene que estar ahí. Ah, ok. Sí, entonces, es que entendí. El presidente de que él dijo, yo voy a estar aquí cuando me muera. No. Y yo, no, pues eso ya bien. Sería como un acto muy de no sé, de megalomanía, no lo sé. Sí, eso sí sería de, no, pues padrísimo. No, el último presidente que tuvimos, bueno, que está ahí en la rotonda, yo creo que, bueno, está Sebastián Lerdo de Tejada, que fue el de la idea y dijo, no, pues yo por supuesto tengo que estar, ¿no? Sí, pero yo ocupo. Y además la tumba más ostentosa, ¿no? Es como un recordatorio de, perdón la palabra, pero es como de la naquez de la clase política mexicana, ¿no? O sea, aunque sea... Sus tumbas buchonas del momento. No, algo así, ¿no? Esta cosa de estar ostentando tan corrientemente, ¿no? Aunque la tumba sea preciosa, es como, bueno, la mía tiene que ser la más guau, ¿no? Sí, como esta demostración de opulencia post-mortem, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, está Lerdo de Tejada y está Manuel González, el que fue presidente ahí entre periodos con Porfirio Díaz, ¿no? Okay. Que bastante cuestionable además el hombre. Pero pues de ahí en fuera, bueno, tenemos a los tres grandes muralistas, tenemos a Dolores del Río, tenemos a Agustín Lara, tenemos a María Izquierdo, a Juan O'Gorman, ¿no? Juan O'Gorman. De los artistas. Entre otros personajes, a ver, o sea, sí de los que destaquen mucho, pues, bueno, está Alfonso Reyes, el gran escritor mexicano Alfonso Reyes, por supuesto, Mariano Azuela, el novelista, Rosario Castellanos, ¿no? Pero, pues sí,
Es como toda una pasarela, ¿no? De estrellas ahí con la rotonda, sobre todo, ¿no? De políticos y de militares, y pues de ahí estos artistas, ¿no? Que podemos reconocer, ¿no? ¿Y qué hay de los que están fuera de la rotonda? ¿Quiénes son personas ilustres fuera de la rotonda? De la rotonda, pues mira, en el Panteón de Dolores tenemos por ejemplo, al pintor Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? Un gran artista que estuvo ahí un poco al margen de esto de los muralistas y demás. Y él no lo dejaron entrar a la rotonda. No, dice, tú no puedes ser enterrado con nosotros. No, y además que tuvo una vida fascinante. Y además, no sé si has escuchado, bueno, la historia de Nahui Oli, de Carmen Mondragón. Ajá, ¿sí? O sea, él fue el esposo de Nahui Oli, ¿no? Con él con que se casó. Oh, no sabía eso, ok. Y tuvieron un hijo que muere muy chiquito, y hay algunas teorías que dicen que, bueno, que murió por negligencia, hay algunas que dicen que Nahui lo mató, o sea, hay como cosas así muy turbias. muy oscuras. Que también está enterrado en el Panteón de Dolores, nada más que eso no lo hemos podido corroborar con el archivo. O sea, pero ¿no lo han encontrado? O sea, no hay una tumba que diga aquí está. No. O sea, no tenemos, o sea, yo no tengo identificado el sepulcro, por ejemplo, y habría que corroborarlo en archivo, o sea, ver las fechas y demás, ¿no? Pero está Rodríguez Lozano, está la gran fotógrafa ítalo-mexicana Tina Modotti, por ejemplo, ¿no? Está, ¿quién más está así famoso? Bueno, hay familiares de los que están en la rotonda, por ejemplo, está en la rotonda Manuel M. Ponce, ¿no? Y afuera, o sea, un poquito del lado derecho, está su esposa, ¿no? ¿Cómo para hasta eso son elitistas, ¿no? Hasta en la muerte, de cierta manera. Pues es que siempre las tumbas dan un mensaje, ¿no? Aunque ya la persona esté muerta, siempre hay algo que cuentan, ¿no? Es que es parte, por eso insisto que son tan importantes de analizar, pues no nada más de, ay, sí, está bonita, sino todo lo que significa el monumento en sí, ¿no? Sí, claro. Sin importar las características arquitectónicas, sino el por qué está aquí, en dónde, quién, cuándo. ¿Cuándo? Sí, por ejemplo, los epitafios, o sea, lo que decías, pues son súper importantes, ¿no? Eso para mí siempre que es lo primero que me fijo cuando voy a un panteón en donde sea, porque es lo que más me da idea de qué estaba pasando en ese momento. Y ver las fechas también, y lo que uno conoce de historia, pues va relacionando, y así empieza la investigación, ¿no? Sí, entonces, eso es yo en algún momento hice alguna cosa sobre epitafios, porque, por ejemplo, los grandes escritores del siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano, Juan de Dios Peza y demás, se iban los días de muertos a los cementerios, y se iban a registrar cuáles eran los epitafios más ridículos y cursis que encontraban. Yo, del sueño, ojalá eso fuera un trabajo. Y hablando de eso, sí. Ya que nos estamos aproximando a estas épocas, porque justo ahorita que estamos platicando, empecé a pensar en algo. Pues justamente este tema de que en México, yo lo he notado mucho, a ver, México y la sociedad mexicana es muy cercana a la muerte, pues por toda la mezcla prehispánica, de todo lo que trajeron los españoles. Tenemos un sincretismo muy importante de nuestra visión de la muerte y nuestro trato directo con la muerte, ya sea como concepto o de forma literal. Y aún así, a pesar de que somos una sociedad tan cercana a mí luego todavía me escriben y me dicen, ay, ¿no te da miedo estar en los cementerios? Sí. Y cosas así, a pesar de que somos una sociedad que anualmente vamos a convivir en los cementerios, que es el Día de Muertos. Yo siempre le digo, la última vez, el último panteón que visité aquí fue el de Xoco, que está, ya sabes, enfrente de la Cineteca, muy bonito, muy petit. Fui a uno que está por San Ángel hace muchos años. No recuerdo bien el nombre, pero fui porque me acuerdo que era el que me quedaba cerca ese momento. Yo tenía que pensar, es que yo antes era muy romántica y siempre que tenía que, todavía lo sería si tuviera acceso a ciertos lugares, pero cada vez que tenía que ir a pensar cosas o plantearme cosas de mi vida. No hay mejor lugar para los cementerios. Me iba al panteón. Ese es el que me quedaba. No recuerdo el nombre. Estaba muy cerca de San Ángel. Estaba como una colinita. Y nunca había ido. Y yo fui porque literal busqué así Google cementerios y me salió ese. Y fui.
todo muy bonito, todo muy ameno, pero asaltaron a una pareja y luego me querían asaltar a mí. Y en cuanto noté eso fue como, no, corramos todos, ¿no? Porque la pareja me avisó y a mí me estaba dando vueltas una camioneta blanca. No, una cosa rarísima. Y yo la verdad ni en cuenta, ¿eh? O sea, también yo era la más secuestrable, asaltable, todo en ese momento. Ay, si no me hubieran dicho, oye, nos acaban de asaltar estos güeyes acá, vámonos. Y yo, no, sí. Y ellos que también iban, no sé a qué iban, pero estaban ahí dando el rol en el panteón. Y justo yo, cuando la gente me dice, ¿no te da miedo ir a los panteones? Los muertos son el mínimo de mis problemas, son los vivos los que te causan mucho daño y problemas. Esto te lo digo porque quiero que recordemos un poco nuestros orígenes, el por qué tenemos esta relación con los muertos y demás, culturalmente hablando, y platícanos cuál es la participación de los cementerios mexicanos, hablando ahorita, pues no sé, en estos de la Ciudad de México, con el Día de Muertos. Bueno, es un tema padrísimo también. Tú me cortas cuando quieras. Yo hablo como loro y... No, tú dale, que nos corten aquí si ya se nos está yendo el tiempo. Perfecto. Bueno, pues mira, en general... la tradición de Día de Muertos nace concretamente en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, no es tampoco tan antigua como la creemos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con... en el santoral católico, o sea, desde hace mucho, pero mucho tiempo, están establecidos el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos. Eso tampoco lo inventamos nosotros, ¿no? Pero... algo que es muy importante es que en esas fechas las catedrales de las grandes ciudades, por ejemplo la Ciudad de México y de Puebla, abrían en específico en esos días la Capilla de las Reliquias, que son los sitios donde se conservan los huesos o los cráneos o los restos de pelo, todo diente, el tipo de las reliquias de los santos. Ajá. Entonces, todos los gremios de la ciudad, panaderos, artesanos, etcétera, de todo tipo, sabían que la gente iba a visitar esos días las capillas, ¿no? Y entonces ellos fueron, digamos, los que dieron origen a toda esta parafernalia de cosas que tenemos en las ofrendas de Día de Muertos, ¿no? A las calaveritas, a los juguetes con algún tema de la muerte, al papel, etcétera, porque ellos sabían que la gente iba a ir a ver huesos a la Capilla de las Reliquias y cuando salieran, pues les podían vender algo afín a lo que habían visto, ¿no? Sí. Entonces ahí surge el pan de muerto, ahí surgen las calaveritas de azúcar, ahí surgen los juguetes, ahí surge como todas estas cosas que nosotros identificamos culturalmente con la muerte. Que por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis, pero mi papá, él tuvo una panadería en Portugal, ¿no? Él intentó introducir el pan de muerto a nuestros compañeros europeos del mundo. Debe ser un shock. Sí, no, o sea, supongo que de entrada él lo intentó hacer, ya me corregirá si estoy diciendo información falsa, pero según yo no, yo creía que era una gran idea, ¿no? Pero para los europeos sí, y si les explicas de, es que esto que está aquí se supone que son huesitos y así, y tú dices, ay, qué bonito, qué original, los europeos se quedan como de... ¿Qué? Sí, no es algo muy... Esto está muy mórbido, ¿no? Sí. De hecho, creo que el pan de muerto en su proyecto de panadería no, o sea, digo, la panadería todo muy bien, pero no disparó porque los europeos sí estaban como exótico, interesante, pero esta parte como de ya darle una explicación más allá sí los espanta tantito. Sí, si no me voy a comer eso, ¿no? Sí, es como, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, pero sí, en general de ahí surge como todo esto, ¿no? Y es una mezcla también de elementos prehispánicos, incluso yo diría que europeos, ¿no? Yo siempre he tenido la teoría como que esta forma de los altares que le damos a las ofrendas tienen que ver mucho con las piras funerarias, en Europa, bueno, que están desde la antigua Grecia, ¿no? O sea, es como algo muy interesante, ¿no? No sé si tú seguramente sí has pensado en esta relación de los... ¿Recuerdas cómo antes en Alemania
conservaban los cráneos de sus difuntos y les pintaban cosas en la frente. Por ejemplo, ya sea el nombre, ya sea algo haciendo alusión a la persona. Y había un día específico donde agarraban el cráneo y contabas historias, ¿no? Con el cráneo de, ay, este es tu abuelito Mengano y tu abuelito y yo íbamos al parque y así con el cráneo, ¿no? Y cuando la primera vez que yo encontré estas imágenes de estos cráneos alemanes que tenían inscripciones en la frente y tenían decoraciones florales alrededor, y digo, eran cráneos, no pude evitar que me recordaran a las calaveritas de azúcar, que tienen justo aquí su etiqueta para que pongas el nombre de X persona que tú quieras que represente y sus decoraciones. O sea, están linkeados divididos por mares y tierras, pero linkeados espiritualmente de alguna manera. Claro, es que ahí hay, o sea, se pueden establecer como que un montón de puentes de afinidades, ¿no? O sea, la muerte, digamos, la incógnita que representa la muerte, o sea, lo es para toda la humanidad, ¿no? Sí. Aquí parafraseando un poco a uno de mis escritores favoritos, Álvaro Mutis, Mutis decía que el día que los seres humanos descubramos qué es lo que pasa después de la muerte, la vida habrá perdido gran parte de su encanto. Me encanta, me encanta. De eso se trata este podcast, ¿no? Esencialmente. Le estamos enseñando todo para que digan, nada de esto tiene sentido. Sí, o sea, entonces, pues cada cultura y incluso cada individuo, pues tiene su propia interpretación, ¿no? Claro. O sea, lo mismo pasa igual con las ofrendas de Día de Muertos y con el Día de Muertos. Entonces, es muy curioso porque, bueno, la tradición como tal se conforma en las mismas épocas en las que se están desarrollando todos estos cementerios en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay muchas, por ejemplo, litografías o grabados que dan cuenta de cómo las familias, sobre todo las familias ilustres, van a lucir sus mejores ropajes de luto el Día de Muertos, o sea, van a pasear al cementerio, ¿no? Bueno, sí, a visitar a la familia y demás, pero pues van a lucirse, o sea, van el evento social, ¿no? Claro. Y algo muy curioso que valdría la pena mucho investigar en el ámbito lingüístico es que, igual que con los artesanos y los diferentes gremios que hacían todas estas cosas, las clases humildes, pues saben que la clase elitis, la clase de élite social va a ir a pasear a los cementerios esos 2 días precisamente, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría de que las clases humildes, pues lo saben, se van y se congregan allí en el cementerio, porque eso sí, digamos, lo podríamos comprobar con las crónicas o demás, en la hemeroteca, pero de ahí surge la famosa frase, me da mi calaverita, por favor, ¿no? O sea, de esa frase que esas clases humildes usaban para pedirle a la gente rica o a la gente que iba a pasear ahí a los cementerios una caridad, ¿no? Haciendo alusión también a ese Día de Muertos, ¿no? Claro, digo, lo de la calaverita ya luego se deformó bastante por la influencia pues gringa, ¿no? Con el Halloween y todo este rollo que era de pedir dulces, que el Halloween también es una deformación de otras cosas, pero ya saben que los gringos agarran cosas ajenas y las convierten en productos y cosas bien raras. Claro. Pero eso está muy interesante. Yo no sabía que ese era el origen lo de la calaverita, ¿no? O sea, es pedir una caridad alusiva al Día de Muertos, ¿no? Al igual que cuando antes, ahora yo creo que no se utiliza mucho, pero también los niños pedían los reyes, ¿no? Entonces decían los niños, me da mis santos reyes, ¿no? O me da para tal fiesta o para tal cosa. Entonces la calaverita pues era como lo alusivo al Día de Muertos, ¿no? Sí. Entonces es una tradición que tiene así como un montón de vertientes y de cosas y que pues lo mismo que con los otros temas, cada familia, cada estado, cada región, cada familia, cada persona, pues tiene una manera diferente de entender y de implementar como la tradición, ¿no? Un ejemplo muy rápido es que, por ejemplo, en mi familia que era como la congregación de la rodilla ensangrentada y la costilla rota, o sea, éramos súper religiosos. Te iba a preguntar de eso, ¿en tu familia cómo vivías el Día de Muertos? Bueno, en mi familia, por ejemplo, se le colocaba, o sea, se hacía la ofrenda, digamos, grande, se ponía el 31 de octubre, ¿no? 31 de octubre para el día primero a los niños, ¿no? A los niños fallecidos de la familia y entonces la ofrenda se llenaba de juguetes, ¿no? Porque se tenía la idea de que los niños regresaban a jugar. A jugar, entonces, sí. Era muy extraño a veces
pues siempre la abuela o quien estuviera poniendo la ofrenda, te decía, es que ve y deja tu juguete en la ofrenda porque van a venir los niños a jugar con los juguetes. ¿No? Ok, pero son míos. Y no, y pues bueno, ahí escogías como cosas y bueno, ponías los juguetes o los dulces o demás, ¿no? Pero algo que a mí me llamó mucho la atención de mi familia es que ponían una veladora para lo que ellos llamaban el ánima sola. O sea, la gente de la que ya nadie se acuerda. Que al final de los tiempos vamos a ser todos. Sí, todos vamos a terminar siendo una ánima sola, eventualmente, tarde o temprano. Pero mi familia no la ponía en la ofrenda. O sea, en la sala donde estaba la ofrenda, la ponían en una esquina, ¿no? Por ejemplo. Y decían, bueno, esa es la veladora del ánima sola, ¿no? O sea, no podía estar en la ofrenda con la familia. Y hay otras familias, por ejemplo, que acostumbran igual lo del ánima sola, pero sí la ponen en la ofrenda. Pero eso yo creo que ya depende justo de tu creencia personal, ¿no? Así de, bueno, para que vengan, pero no con mi familia, porque ni se topan, y pues tú qué vas a estar haciendo comiéndote el pan de mi tía si ni te conocemos, ¿no? Entonces, también era como una imagen muy melancólica ver como de este lado la ofrenda con súper iluminada y demás, y de ese, así como en el rinconcito, la velita solita, ¿no? Sí, entonces, eso está bonito. Bueno, está interesante, pero está bonito. Esa imagen era así, se me quedó conmigo como muy grabada ese cuadro, ¿no? Entonces, pues sí hacía eso tanto para los niños como para los adultos, ¿no? Tal cual, del 1 al 2 ya era la ofrenda para los adultos y después pues se desmontaba todo y demás, ¿no? Pero es una tradición que va evolucionando, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, hay una fecha ya para las mascotas, ¿no? ¿Es una fecha aparte? Creo que sí, ¿no? Pero bueno, yo no sé, yo la verdad es que como que para mí es lógico poner en tu ofrenda a tus mascotas que ya no están, o sea, porque yo, y aquí todo el mundo lo sabe, yo siempre los he visto como familia. Claro. Pero ¿por qué sería un día diferente? Eso está curioso. Sí, pues yo, o sea, eso fue hace un par de años, comencé a ver que ya la gente, no sé si del 30 al 31 o del 31 al 1 igual ponían específicamente para sus mascotas, ¿no? Mira, eso no sabía, no me di cuenta. Pero igual, nunca. O sea, ciertas familias, o sea, que creyeron que eso era importante y pues modifican la tradición en ese sentido, ¿no? Bueno, creo que la tradición sí ha sido modificada mucho recientemente, como el tema del desfile del Día de Muertos, ¿no? Claro. Que eso no existía hasta que James Bond llegó y dijo, vamos a poner un desfile aquí, y entonces el gobierno mexicano dijo, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Lo del desfile de Día de Muertos. Sí, precisamente, ¿no? O sea, algo muy reciente, que además fue originado por una película. Sí, una película de un güey británico. Pues ahora es parte fundamental de cómo vive la Ciudad de México el Día de Muertos. No, y de hecho hasta trae turismo. Claro. El desfile de Día de Muertos. Entonces tú así de... Nosotros vamos a pretender que esto lleva pasando toda la vida para que los extranjeros digan wow y ya, y James Bond nada que ver, ok. Sí, entonces pues es una tradición que se va enriqueciendo muchísimo con un montón de cosas, ¿no? La famosa película de Coco también, ¿no? Ah, sí, o sea, sí. La manera en que los niños percibían, ¿no? Esa tradición la modificó también, ¿no? Sí, claro. Entonces, no es algo como que esté ahí inmóvil, ¿no? Sino que desde el principio se fue como configurando con un montón de cosas, ¿no? Pero qué bueno que nos aclaraste, porque honestamente yo también tenía muy nublado ese tema, que no es tan antiguo. Igual y sus orígenes y simbologías y demás sí fueron obtenidos de diferentes cosas de nuestra cultura, pero el siglo XIX no fue hace tanto. No, exactamente, ¿no? Y de ahí para acá, pues te digo, o sea, cada familia, cada zona, cada región, pues le mete, le pone, le quita, o sea, es como súper diverso, ¿no? Entonces, pues los panteones tuvieron también mucho que ver en eso, ¿no? Porque, o sea, se origina, digamos, concretamente Día de Muertos y pues ya estaban surgiendo estos panteones en la ciudad, que es a donde la clase alta va a pasear, donde se origina esta frase de la calaverita. O sea, son como todos esos piquitos, ¿no? De datos que le van dando como la riqueza, ¿no? A la tradición. Sí, o sea, ahora sí que es una tradición viva. Sí, mucho. Que sigue evolucionando. Y eso, mira que hay gente que está muy cerrada a eso, ¿no? Las tradiciones que evolucionan con el tiempo y se aferran a, no, esto es así porque es así. Y esto en particular sí es muy moldeable. Claro, mucho. Y bueno, yo, por ejemplo, a mí me encantaba que llegara Día de Muertos porque se hacían en la casa todos los dulces típicos, ¿no? Ya maravilloso. Calabaza y así, ¿no?
los camotitos, o sea, todo era riquísimo. Entonces era, dice, bueno, sí, la ofrenda, ¿no? Pero pues tú también vas a comer. Y entonces era el olor del incienso. O sea, hay como muchas sensaciones, ¿no? Que se te quedan grabadas de esa vivencia, ¿no? No, y une a la familia, es también un tema y ritual personal, o Sí. sea, son varias cosas. Eso, yo cuando era niña sí lo celebraba bastante. No sé, en casa de mi papá siempre había calaveras en todos lados, realmente, o sea, eso era como lo normal, pero Sí. el Día de Muertos era como, compramos papel picado en el súper y juntamos todas las calaveras aquí y era como... Era el día en el que nuestra decoración de interiores no era tan extraña, ¿sabes? Okay. Pero a mí, y aparte, bueno, yo como niña, yo porque amaba las calaveras de azúcar. Sí. Ahorita, pero de ninguna manera me acabo yo sola una calavera de azúcar. Okay, o sea, okay. No, me da algo. Pero en ese entonces yo era muy feliz. Y justo era algo como muy familiar, celebrar a tus muertitos también. Eso siempre es muy importante, creo yo. Sí. Todos los días también. Más que solo un día al año, pero todos los días siempre es bueno recordar a tus muertitos. Y sí, yo la verdad creo que es una tradición de la que yo me siento muy orgullosa de que ser parte de mi cultura, de mi nacionalidad. Es de las cosas más bonitas que tenemos. Sí, 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 era muy, muy padre, ¿no? Algo, por ejemplo, que también se hacía en la casa era que a cada veladora le grababas el nombre de la persona para la que iba destinada, por ejemplo. Ah, eso, ¿no? Está padre. Entonces te sentabas algunos días antes y hacías la lista de todas las personas fallecidas, ¿no? Entonces pues ya ibas ahí anotando y pues bueno, a veces la tristeza de alguien que... Pues el año pasado estaba vivo, ¿no? Y pues ya, ahora tenía que estar en la ofrenda, ¿no? Sobre todo eso, este año, ¿no? Para mí va a estar interesante, pero ¿cómo lo celebras ahora? Pues mira, yo no pongo ofrenda, o sea, ando en tanta cosa y el departamento no me da. Sí, yo también no he podido tener un buen Día de Muertos de hace mucho tiempo, por lo mismo. Yo, o sea, personalmente en mi depa yo no pongo ofrenda, pero por ejemplo mi mamá sí la pone, ¿no? Y mi mamá sí va a buscar el papel picado y y ahí, por ejemplo, mi mamá modifica la tradición porque ella ya no le graba el nombre a las veladoras, por ejemplo, ¿no? O ya no, o pone lo del ánima sola ahí en la misma ofrenda que ella pone, ¿no? Y ella dice, no, pero es que ya no me acuerdo de muchos, ¿no? Yo nada más a mis papás y a 3, 4 personas de las que me acuerdo, ¿no? Sí, claro. Y entonces la ofrenda, por ejemplo, para ella se vuelve algo mucho más íntimo, ¿no? O sea, es para sus padres y para gente que fue muy importante en su vida y listo, ¿no? O sea, ya no es como toda esta, este recordatorio genealógico, ¿no? Que teníamos una generación atrás, por ejemplo, ¿no? Sí, no, y bueno, también ya cada quien, por ejemplo, yo también soy muy de poner a gente específica en mi vida que ya no está, pero yo sé que hay gente que, por ejemplo, este año vamos a ver a Ozzy Osbourne en todas las ofrendas, claro. Y tú así de, bueno, ok, o sea, ni lo conocíamos, pero está bien, que pase por su pan de muerto en la noche, sí. Pero yo, por ejemplo, sí tengo la idea de que este año quiero celebrar Día de Muertos de otra manera y poner una ofrenda, aunque sea chiquita, pues, en un lugar blindado, claro, para mi gato, porque los gatos suelen destruir un poco esas cosas. Pero bueno, pues ya para cerrar este episodio, quería hacer varias menciones. Principalmente, agradecerte de verdad por esta plática. De verdad me la pasé muy bien teniendo aprendí muchísimo, que eso es lo más valioso que alguien le puede dar a otra persona. Entonces te lo agradezco infinitamente. Gracias a ti, Matilda. Y quiero que antes de finalizar hagamos 2 cosas. Primero, que me compartas tus redes, pero antes de eso quisiera que nos cuentes qué tenemos que hacer, porque yo sé que tú das visitas guiadas al Panteón de Dolores y a otros lugares. Quiero que nos cuentes a dónde das visitas guiadas, cómo sería el proceso, cómo te contactamos y pues nada, invitar a todos los mortales que nos escuchan aquí en Muerte Curiosa, porque como verán, este señor es una enciclopedia que deberíamos de aprovechar y también que es un tema para apoyar al mismo panteón. Bueno, sí, bueno, primero que nada agradecerte de verdad el espacio, Matilda, y la plática. Yo también estoy encantado de haber conversado contigo. Bueno, pues sí, en efecto, en la rotonda tenemos ahí un buen plan de difusión para
para comenzar a acercar a la gente, ¿no? A este espacio, que lo conozca, que muchos no saben ni siquiera que existe. Entonces, pueden contactarme sobre todo a través de mi página de Instagram, de mi perfil de Instagram. Yo no soy mucho de redes sociales, estoy muy atrasado en esas cosas. Ay, no, qué bueno, es horrible, es muy desgastante, pero así nos damos a conocer, por desgracia. Bueno, pues en Instagram ahí me pueden encontrar como Javier Vieira Galán, que es mi nombre tal cual, o sea, ahí. Podamos estar en comunicación y pues primordialmente, bueno, están estos planes de visita al Panteón de Dolores, ¿no? Si a la gente le interesa, ¿no?, conocer otro tipo de espacios de este tipo en la ciudad, podemos planear algo para ir, por ejemplo, al Panteón de San Fernando, que es el único panteón museo que tenemos aquí en la ciudad. Podemos ir al Panteón Español, que tiene un gran acervo arquitectónico. Del Panteón Francés no se los prometo porque precisamente está como este tema de la seguridad, que sí, se pone horrible, bien difíciles, ¿no? Pero al menos esos 3 cementerios podemos visitarlos sin ningún problema, ¿no? Pues igual, se hacen como todos estos recorridos históricos, arquitectónicos, curiosos, ¿no? De datos ahí. Y es muy, pero muy enriquecedor para mí siempre, pues convivir con la gente y que la gente te diga no solamente dudas, sino las cosas que sabe, ¿no? Lo que ellos pueden aportar siempre es algo maravilloso, ¿no? Y pues aquí en Muerte Curiosa vamos a estar muy contentos de poder ayudarte a hacer difusión, colaborar en esos proyectos de la manera que sea posible para que todo este conocimiento de los cementerios que existen en la Ciudad de México pueda llegar a todos ustedes. Yo insisto, hoy aprendí muchas cosas que pasan en mi misma ciudad y no tenía idea, entonces me parece que es algo que tenemos que hacerlo un hábito. Si pueden contactar a Javier para que puedan darse un rol y aprender muchísimas cosas de lugares maravillosos, háganlo. Aquí vamos a difundir muchísimo todo tu trabajo y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y compartirlo con nosotros. Al contrario, Matilda, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias. Bueno, mortales, pues ya saben, ya les compartiremos el Instagram de Javier, aquí abajo. Ya saben, síganos en Instagram, en TikTok. Como bien dice, yo tampoco soy la mejor con las redes, pero pues vivo de ellas, es bien difícil, pero así que tiren paro, ¿no? Compartan el canal de YouTube, suscríbanse si no lo han hecho ya, compartan con sus amigos, enemigos, con todos la existencia de este podcast. Y nada, nos vemos el próximo martes de Muertos.